Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Hoy tenemos una continuación del vídeo audio de ayer que se tituló Vibración cuántica del día sin preguntarse no hay camino, y que tiene que ver con los poderes espirituales y los poderes materiales. En este canal, en este último año, en realidad desde el 2023, he estado haciendo preguntándome, haciendo podcasts acerca del infierno, qué es el infierno, de dónde viene el infierno, cómo nos controlan, psicología positiva, meditaciones, sistemas de meditación, psicodelia, sobre todo con psilocibina. ¿Sirve la meditación? ¿No sirve la meditación? ¿Sirven los viajes psicodélicos? ¿No sirven? Toda una pregunta constante, porque la respuesta que tengo es: ¿sirve la meditación? Sí y no. ¿Sirve la psilocibina? Sí y no. Así todo el tiempo. Para eso voy a profundizar hoy utilizando a dos sociólogos, porque yo no hago diferenciación entre la vida espiritual que quiero llevar y que llevo y lo que pienso que hay después y cómo manejar mi energía, que es básicamente mi vibración, con mi día a día, la cotidianidad. La mayor meditación, en mi opinión, está en lo cotidiano. ¿Cómo te enseño a meditar? Pues mira, no te enseño a meditar. ¿Cómo? No te enseño a meditar. Porque para enseñar a meditar o para introducir a alguien a la meditación, lo primero que habría que hacer es contarle algunas cosas. Pregúntate, porque si no nos preguntamos, que era el tratamiento de ayer, tratamiento, qué palabra más graciosa, el vídeo de ayer, si no nos preguntamos y empezamos a conocer el contenido, de dónde viene, qué es, de dónde nace, quién lo cuenta, pues caemos en las cosas como: Dios puso la tierra y creó el mundo. ¡Ole! Hasta los científicos nos piden un milagro. Esto empezó con el Big Bang, pero no sabemos qué había antes. Pero te lo tienes que creer. Milagro, milagro, milagro. Como decía, voy a utilizar dos conceptos y dos sociólogos. Max Weber y otro que se llama Robert Michels. Max Weber tiene un concepto que se llama la jaula de hierro. Tiene que ver mucho con la burocracia, con el Estado, con las instituciones, con las organizaciones. ¿Qué es una organización? Básicamente todo. Es decir, el Estado es una organización. Las religiones son una organización. Una institución meditativa es una organización. Una filosofía que cuenta alguien es una organización. La familia es una organización. Sí. El club es una organización. El club de fútbol es una organización. Human Rights Watch es una organización. Una fundación es una organización. Y en una organización, como vamos a ver, lo de entrar en libertad y salir en libertad va a ser que no. Y para eso utilizo a estos dos elementos que son fantásticos. A mí me gusta mucho Max Weber con su jaula de hierro y Robert Michels, la ley de hierro de la oligarquía. Cuidado, porque no tiene que ver con la oligarquía. Tiene mucho que ver con las democracias, sobre todo con las democracias. Así que vamos a comenzar con Michel, esta ley de hierro, que surge de un libro que publicó en 1911, casi nada, hace 100 años, más de 100 años, que se llama Partidos Políticos. Lo tenéis online si os apetece leerlo, es divertido. Quien dice un partido político, dice la religión católica, el Vaticano, dice el mundo musulmán, dice el budismo, dice las organizaciones que se crearon después de Yogananda. Y los que queráis, 8, 9 y 24. Todo. En ese libro afirma que toda organización
se convierte en oligarquía, incluidas las democracias, como consecuencia de las necesidades técnicas, tácticas, estratégicas de la organización. No podemos diferenciar, y no hemos de diferenciar, entre organización religiosa meditativa, el que interpreta por ti la palabra de Dios. Yo te digo lo que pone la Biblia. Mario Binoglio, traductor de la Biblia, dice, no, es que ahí no pone eso. El dogma, la técnica de meditación, 2400. La teoría de Mises establece que todas las organizaciones complejas, independientemente de cuán democráticas sean, cuando comenzaron, finalmente se convierten en oligarquías. Michels observó que dado que ninguna organización lo suficientemente grande y compleja puede funcionar puramente como una democracia directa, el poder dentro de una organización siempre se delegará en individuos dentro de ese grupo, elegidos o no. En su libro utiliza anécdotas de partidos políticos y sindicatos, y yo por extensión lo amplío a organizaciones religiosas, meditativas, de welfare, la psicología positiva, amigos, lo que os dé la gana, esa es otra, esa es gigantesca. Testigos de Jehová, lo que os dé la gana. Religiones, iglesias psicodélicas, que existen 200 en Estados Unidos, como ya sabéis. Utilizando, como decía, anécdotas vividas por él, aplicó su teoría sobre todo a democracias representativas y afirmó lo siguiente: quien dice organización dice oligarquía. Continuó afirmando que la evolución histórica se burla de todas las medidas profilácticas que se han adoptado para la prevención de la oligarquía. Esto lo llevamos aquí a Europa, por ejemplo, a Estados Unidos, sedes de las democracias, entre comillas, y echamos a correr. Es decir, esto viene a ser algo como lo siguiente. En el mundo material, el Estado es el enemigo. En el mundo espiritual, las instituciones religiosas y meditativas son el enemigo. Lo mismo. Todas las organizaciones finalmente llegan a ser dirigidas por una clase de liderazgo que a menudo funcionan como administradores pagados, ejecutivos en el mundo material, en el mundo espiritual los que llevan un color distinto en la evolución vibración espiritual. El amarillo, el azul, un collarcito diferente de los otros. Crilla 1, Crilla 2, Crilla 3, Kriyaban, ya eres distinto de los otros. O sea, ya eres distinto, tú ya eres Kriyaban y tú ya eres distinto de todo el mundo que no ha hecho Kriyaban, que te lo han dado después de pagar 3 veces en un año y de que te hayan seguido un estudio de la conducta y de la alimentación durante un tiempo. Cuando el amigo, digo mi amigo porque es mi amigo y lo veo como mi amigo, Yogananda, en su libro Autografía de un Yogi, te cuenta lo del Kriyaban, que lo daban 10 minutos, 5 minutos a cualquier amigo que pasaba por ahí. Pero ahí que alguien me dice un día que eso lo podía hacer porque él era un avatar. Si queréis ficción, tomar ficción. Yo creo que ya es momento de empezar a hablar de estas cosas así de claro, porque si no, es como que nos falta un hervor, y hay gente que se piensa que nos falta un hervor. Repito, todas las organizaciones religiosas y políticas y económicas finalmente llegan a ser dirigidas, democráticas o no democráticas, porque esta es la parte graciosa, es decir, no libre albedrío, no entran en libertad, no se sabe en libertad, que a menudo funcionan con o como administradores pagados, los funcionarios, por ejemplo, los que trabajan para las instituciones, ejecutivos, los que mandan y lideran, los ideólogos, portavoces, los que cuidan de se llama PR, relaciones públicas, contar siempre lo bueno, o estrategas. Lejos de ser servidores de las masas, es decir, del pueblo, del ciudadano, me gusta más del ciudadano, Michels argumenta que esta clase de liderazgo, en lugar de los miembros de la organización, inevitablemente crecerá para dominar las estructuras de poder de la organización, al controlar quién tiene acceso a la información,
como se cuenta, quienes están en el poder centralizan su poder con éxito, a menudo con poca rendición de cuentas. Imaginaros los espirituales organizados, organizaciones a quien le rinde cuentas. ¿A Dios? Pregunto, ¿al gurú de turno? Eso se debe a la apatía, a la indiferencia y a la falta de participación que la mayoría de los miembros de base tienen en relación con los procesos de toma de decisiones y organización, es más, hasta de pensamiento. Los intentos democráticos de responsabilizar a los puestos del liderazgo tienden a fallar, ya que con el poder viene la capacidad de recompensar la lealtad. Esta famosa palabra, la lealtad. El otro día oí a un mandangus, lo llaman así mandangus español, que ha hecho súper famoso, se ha hecho multimillonario, milmillonario parece ser, que ahora hace shorts y que habla que él lo primero que en una entrevista le importa es la lealtad. Hostia con la lealtad. ¿La lealtad a qué? La lealtad se la debe uno a uno. La lealtad no se compra. Eso es una farsa. Porque tú eres un delincuente que quieres lealtad. La lealtad es terrible. La lealtad es a uno, a tus principios. Pedir lealtad es como hacer firmar a uno un contratito que dice que te calles y ves algo que no te gusta. Repito, Michel dice que los sistemas, organizaciones, en este caso democráticos, yo diría que no, democráticos, tiránicos, populistas, comunistas, fascistas, democráticos, religiosos, meditativos, institucionales, lo que tú quieras, nunca o casi nunca se hacen responsables en sus puestos de liderazgo, porque con el poder viene la capacidad de recompensar la lealtad. Bueno, el del hit yoga este famoso de Netflix, tenéis unos cuantos vídeos documentales acerca de esto. La capacidad de controlar la información sobre la organización y la capacidad de controlar qué procedimientos sigue la organización al tomar decisiones hace que salgan siempre indemnes. Michels afirma que el objetivo oficial de la democracia representativa de eliminar el gobierno de la élite es imposible, que la democracia representativa es una fachada que legitima el gobierno de una élite en particular y que el gobierno de la élite, al que se refiere como oligarquía, es inevitable. Y para esto profundiza un poquito más. De nuevo, estamos en el poder espiritual y en el poder material, que básicamente, amigos, es el mismo. El otro está fuera de nuestra galaxia, pero nos lo han metido en la cabeza con la religión, con las meditaciones institucionalizadas. Hay varios factores que subyacen a la ley del hierro de la oligarquía. Otro autor, que se llama Darcy Leach, lo resumió brevemente así: la burocracia sucede. Si ocurre la burocracia, el poder sube, el poder corrompe. Cualquier organización grande tiene que crear una burocracia para mantener su eficiencia a medida que se hace más grande. Se deben tomar muchas decisiones a diario que no pueden ser tomadas por un gran número de personas desorganizadas. Para que la organización funcione de manera efectiva, tiene que ocurrir la centralización y el poder terminará en manos de unos pocos. Esos pocos, la oligarquía, utilizarán todos los medios necesarios para preservar y aumentar aún más su poder. La burocracia y la especialización el sistemita de los 10 pasos, la burocratización, la especialización. Esta es la técnica, de aquí no te sales, esta es la técnica. Esas dos cosas son los impulsores de la ley de hierro. Dan como resultado el surgimiento de un grupo de administradores profesionales en una organización jerárquica, los funcionarios, por ejemplo,
que a su vez conduce a la racionalización y rutinización de la autoridad y la toma de decisiones. Un proceso descrito primero y quizás mejor que nadie por Max Weber, que la vamos a ver luego, pero muy brevemente, que luego lo elaboró y lo reelaboró John Kenneth Galbraith. Y luego, en una manera totalmente cínica, fascinante, quedó grabado en El principio de Peter. Y así nos encontramos con lo siguiente. De nuevo, repito, el Estado es el enemigo. Las instituciones religiosas, que también son estados como el Vaticano, es el enemigo. Los que te cuentan cómo llegar al camino espiritual como organización son el enemigo. Las iglesias psicodélicas son el enemigo. La burocracia por diseño conduce a la centralización del poder por parte de los líderes. Los líderes también tienen control ¿sobre qué? Sobre las sanciones. El Estado tiene el poder de sancionarte. La empresa multinacional y no multinacional tiene el poder de sancionarte a ti como empleado. La Iglesia, el poder religioso, católico, musulmán, judío, las instituciones meditativas, yo lo he visto, a mí me lo van a contar, tienen el poder de sancionarte. Obviamente no te va a sancionar con una multita, pero te pueden invitar a salir del lugar, no darte acceso, hacerte sentirte apartado porque eres un pecador. Claro, esto también depende, porque aquí como el juego es tan fantástico, sobre todo en las religiones y en las grandes instituciones meditativas, si pagas y donas, por ahí tienes prebendas. Ocurre. Bueno, ha ocurrido siempre. Y va a seguir ocurriendo. Por eso entrar en libertad, salir en libertad es tan esencial. Claro, luego hay formas y formas. Le puedes decir, pero vamos a ver, mamarracho, por ejemplo. Pero ¿cómo puedes decir tú? Tú puedes decir lo que te dé la gana, que tú te fuiste a España y eras Alfonso X el Sabio, mamarracho. Pero ¿tan tonto qué te pasa? Le puedes decir eso, claro, eso es una ofensa. Pero yo tampoco veo tanta ofensa, porque es tan obvio, que es casi ciencia, ¿no? Sin milagro, no hace falta ser un milagro. Otra opción es decir, mira, me voy de aquí porque de verdad esto es una chalaura. Pero por ahí vamos. Tienen la facultad de poner sanciones y recompensas. Tienden a promover a quienes comparten sus opiniones. Lealtad. Hombre, vas a cuestionarme. Lo que inevitablemente conduce a la oligarquía que se perpetúa a sí misma. El Estado es un sátrapa. Te roba todo el tiempo. Es un gestor de tiempo. Que se financia con el dinero y al que se llega por violencia. Los estados se forman por violencia. No se forman por amor al arte. Reunión de amigos que forman un estado y un carajo. Eso no ha ocurrido nunca. Mirar cualquier institución. Sacáis a Mahoma, sacáis a Buda, sacáis a Cristo. Vamos a coger esos tres. Eso nunca hablaron de estado, ni gestión de la religión, ni la tienda del yogi. ¿Qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado después de Cristo, de Buda y de Mahoma? Esos tres. Vamos a coger esos tres. Lío. Los musulmanes se dividen. Los de Cristo forman un estado, se subdividen. Los budistas se subdividen. Sí. Se subdividen. ¿Por qué? Porque quieren gestionar el poder espiritual. Y sí, claro que hay técnicas, pero por supuesto que hay técnicas de los muertos tibetanos, de rezar, de ver, de visualizar, de tomarte una setita, lo que te dé la gana. ¿Qué ocurre cuando el americano Watson descubre a María Sabina, que estaba allí en su tierra mexicana, tan pancha como ancha, no es que viviese bien, porque vivir no vivía, actuando en su entorno como chamana, y cuando llega el gringo, que trabajaba para una superbanco, pues que se destapa la mierda. Entonces pasamos de eso sagrado a la joda internacional. Joda internacional. Sí, se llama así, joda internacional. A la fiestuki. Lo mismo. Las personas alcanzan posiciones de liderazgo porque tienen una habilidad política superior a la media. A medida que avanzan en sus carreras, su poder y prestigio aumenta. Los líderes controlan la información que fluye por los canales de comunicación. Esto lo sabéis todo ya.
censurando lo que no quieren que sepa la base. Os voy a poner un ejemplo que es brutal porque lo he seguido estos últimos días. Resulta que un periodista americano que se llama Carlson, os gustará o no os gustará, me da lo mismo, un periodista americano que trabajaba en la Fox y que luego lo despiden por algo que dijo, consigue hacer una entrevista a Putin. Hombre, yo creo que hoy en día que un periodista le haga una entrevista a Putin en el Kremlin, estemos o no de acuerdo con lo que ocurra, que eso es otra película, eso es una noticia. Vamos, es un notición. Pues fíjate tú que en la gran mayoría de los periódicos de Gringolandia, el país de la libertad, ni aparecía. Aparecía como cuarta noticia ahí. Era más importante hablar de que le falta un hervor al Biden, que parece ser que no está muy lúcido por edad, que una entrevista de 2 horas y media con un tipo que está en guerra con Ucrania y que afecta a todo el mundo. Porque claro, a ver qué va a contar. Así todo. Menos mal que está Internet, que ya queramos o no, se va chupando y consumiendo a toda esta secta de periódicos y comunicadores de todo el mundo que cuentan lo que les dé la gana en base a sus intereses. Los líderes también dedicarán recursos significativos para persuadir a las bases de la corrección de sus puntos de vista. Esto es ideología, esto es evangelización, esto existe en todo. ¿Por qué creéis vosotros que hay sistemas de meditación que se meten a formar sistemas educativos para niños? ¿Por qué creéis vosotros que la Iglesia, el Islam, el judaísmo, el budismo, crea escuelas educativas para niños? ¿Porque aman a los niños? Y un cojón, porque es la manera más fácil de crear adeptos y lavarles el cerebro. ¿Por qué creéis vosotros que las empresas de publicidad y marketing, de hecho hemos hecho un vídeo de eso, cuando una mamá quiere ser madre, se va a quedar embarazada, los bombardea, como saben ellos mejor que nadie, antes de que nazca el niño, con marcas, chupetes y la madre que los parió? Porque quieren un mercado. Porque quieren un mercado y esto lo disfrazan de todo lo demás. ¿Por qué la venta de leche en polvo en lugar de leche materna? Porque la leche materna es gratis, tronco. Es que es gratis. Y es más, era mejor. Pero claro, déjate de rollos. Ya no vas a sufrir dolores, no te va a pasar nada, es mejor que la tuya. Así todo, amigos. Así todos. Y ahora vamos a pasar al otro, a la jaula de hierro, de manera muy sucinta, que es de Max Weber, que dice que con las burocracias se produce la pérdida de la individualidad. El trabajo ahora se vende a alguien que tiene el control, en lugar de que los individuos sean artesanos y se beneficien de su propio trabajo. Se pierde la autonomía. Otros están dictando lo que valen los servicios de un individuo. En las religiones lo mismo, en los centros de meditación lo mismo. El individuo desarrolla una obsesión con el cambio a posiciones más grandes y mejores. Pero alguien más siempre determinará el valor de tus logros, con lo cual lo de la meritocracia te lo puedes pasar por el forro. Alguien te dice si has logrado el nivel ZPZ para poder pasar al nivel de meditación siguiente, de vibración cuántica siguiente, o te puedes poner el anillo, la correíta o el collarcito de evolucionado nivel 3. Es que esto ocurre. Esto es Max Weber, ¿eh? Falta de libertad individual. Los individuos ya no pueden participar en una sociedad a menos que pertenezcan a una organización a gran escala, donde se les asignan tareas específicas a cambio de que renuncien a sus deseos personales para cumplir con los objetivos de la burocracia. Y así sigan a la autoridad legal. La especialización
Con la especialización, la sociedad se vuelve más interdependiente y tiene un propósito menos común. O sea, que estamos hablando de comunidad, pero lo que importa es la especialización. Hay una pérdida en el sentido de comunidad porque el propósito de las burocracias es hacer el trabajo de manera eficiente. Así que, queridos amigos, os dejo con esta joyita de dos cositas que tienen que ver con lo terrenal y con lo espiritual, para ir despertando. Por lo menos a mí me gusta despertarme así. Porque esto es lo que ha existido siempre y ahora más todavía. Porque ahora no solamente están los estados, no solamente están las religiones, no solamente están las religiones meditativas, no solamente están las organizaciones, ahora está Internet, que controla, ¿quién lo controla? Corporaciones gigantescas que trabajan ¿para qué? Para los estados. Espionaje, control. Google, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lo que os dé la gana todo el tiempo. Pero estamos tan imbuidos en esta tontería patológicamente lúdica, pansexual, panfelicidad, pan dime lo que tengo que hacer para curarme, dime cómo puedo llegar ahí al nirvana, que el estado de estulticia está desbordado. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana. Por cierto, las dos fotos de hoy corresponden a un pintor británico que se llama William Hogarth, que tiene unos cuadros y unos dibujos fantásticos y grabados de mucho sarcasmo acerca del poder, la corrupción, la política y la religión. Uno en particular lo titula Credulidad, superstición y fanatismo. Un abrazo grande, hasta mañana.